Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver, aquí les traigo un nuevo capítulo de esta increíble serie. Y bueno, sin nada más que agregar, podemos empezar con el video. Luffy a sus 20 años de edad se encontraba sobre la proa de Cabeza de León del Sunmi, el viento lo refrescaba y movía el abrigo negro que llevaba, recordando sus aventuras mientras se dirigía a su destino final. Muy bien muchachos, seguiremos todo recto, y cuando volvamos a ver tierra estaremos ahí, Lautale, informó Nami. Recientemente había destruido a los piratas de Barba Negra y derrotado a Shanks el pelirrojo, también pasó por Merigeoise, la tierra sagrada de los dragones celestiales. Él y su tripulación descubrieron varias cosas sobre el guerrero llamado Joy Boy e incluso descubrieron al aparente rey del mundo, Imu. Escaparon con suerte del lugar, pero digamos que ahora Merigeoise goza de un gran hueco nuevo que se llevó la ciudad consigo. Y al momento de desembarcar lo habrá conseguido, el Tousand Sunmi se convertirá en un super barco de super leyenda. Esta semana estoy mucho más que super, exclamó el robot perver llamado Frankie haciendo sus típicas poses super. Tras esto, ¿por qué no visitamos All Blue para pescar y cocinar un banquete?, sugirió Sanji. Primera vez que el cocine perver aporta con una buena idea. El nuevo mejor espadachín del mundo y el nuevo rey de los piratas se merecen un banquete. Estuvo de acuerdo Zoro, aun si hizo enojar al cocinero. Zoro cerraría los ojos durmiendo a medias mientras recordaba cómo hace una semana terminó su duelo definitivo con Mihawk. Definitivamente una pelea como esa no se volvería a repetir en décadas. Duró 7 días y acabó con la derrota de Ojos de Halcón ante el cazador de piratas. A pesar de la negativa que presentó Zoro, sabía muy bien que negarse a acabar con la vida de Mihawk tras esa pelea sería un completo insulto a su persona y valor como espadachín, por eso acabó con su vida tras unas breves palabras de despedida. Por verse envuelto en sus pensamientos dejó pasar por alto a un Sanji enojado que le llamaba Marimo. No inicies peleas Sanji, Zoro aún no está completamente recuperado de su pelea con Mihawk, demandó Chopper. Estoy emocionado, estamos muy cerca de poder reencontrarnos con Lagoon, esto amerita una canción. Brook sacaría su violín y comenzó a recitar el saque de Binks en balada. ¿Creen que podamos hacer una parada en el East Blue? Estoy emocionado de poder contarles a todos las aventuras de este fiero y verdadero guerrero del mar, presumió Usopp. Estoy segura de que a Kaya le van a encantar tus nuevas historias Usopp, y más ahora que son reales. Bueno, algunas. Estoy segura de que contarás vivencias del resto de la tripulación como si fueran tuyas. Empezó a reír luego la Nami. También me agrada la idea de volver a East Blue, necesito ponerme al día con ese maldito viejo. Estuvo de acuerdo Sanji. Jinbe se mantendría viendo el mar con una sonrisa pensando en su gente. La isla Gyojin ahora puede estar en la superficie. Si esto fue posible fue gracias a ustedes chicos. El futuro de las nuevas generaciones se ve próspero. No encuentro palabras para agradecer, comentó Jinbe. Sí, no son necesarias. Ayudar a un amigo no tiene precio. Luffy se llevó la mano a la cabeza y se sacó el sombrero de paja para verlo con una sonrisa. Puedes quedártelo. Fue lo que dijo el pelirrojo cuando Luffy le intentó devolver el sombrero tras su batalla y la derrota del pelirrojo. Luffy se veía confundido. ¿Pretendías que le quitara a Luffy del sombrero de paja su sombrero de paja? Es como si me tiñese el pelo de negro. Pensar que llegarías a estas alturas muchacho. Shanks le revolvió el pelo a Luffy como si fuera un niño pequeño. A cambio de quedártelo debes cumplir esta nueva promesa, llévalo a lo alto, falta poco para Lautale, adelante, rey pirata. Shanks se dio media vuelta dirigiéndose hacia su barco. El resto de los piratas del pelirrojo se intentaron levantar con las heridas que tenían tras la derrota ante los piratas del sombrero de paja, fueron ayudados por Shanks y regresaron a su barco. Fuerza Roja se hubiera despedido, pero solo tenía un brazo y estaba muy ocupado. Lo juro, lo llevaré a lo alto. Luffy prometió. Confío en que lo harás, Luffy. De vuelta al presente, Luffy mantenía girando su sombrero en la punta de su dedo antes de detenerse y volver a colocárselo mientras se levantaba con una sonrisa golpeando el aire. Nakama-ayas, gritó el capitán llamando la atención de todos. Vamos a Lautale. Este idiota, Sanji diría con una sonrisa. Luffy, ya estamos yendo hacia Lautale, comentó Robin. La propia chica soltaría unas leves carcajadas mientras leía su diario donde apuntaba toda la historia recolectada sobre el siglo vacío.
Ya lo sé, sí, es solo que, estoy emocionado. El adulto se subió y empezó a balancearse en una de las puntas de la proa del Sunny como si fuera un niño. Por cierto, Robin, ¿cómo va tu trabajo con los Poneglyph y el siglo vacío? Sombrero de paja preguntó. Bueno, solo me queda uno por encontrar, realmente me sorprendería si no está en Lautale. ¿Por qué preguntas? ¿Te entró curiosidad sobre el siglo vacío? Puedo contarte todo lo que quieras saber. Creo que podrías contarme, pero déjalo para otro momento. Nami, ¿cómo va tu mapamundi? La pregunta haría sonreír a Nami en el timón. Bueno, Lautale es la última isla en el Grand Line, pero aún quedan un montón en el mundo, tardaré bastante en eso. Seguiremos contigo todo el viaje, Nami. Afirmó alegrando a Nami. Bien, ¿y tú, Chopper? ¿Cómo va tu medicina misteriosa que cura cualquier cosa? Oh, sí, va de maravilla, más pronto que tarde estará completa y no es misteriosa, tiene toda la lógica. Chopper aclaró. Medicina misteriosa. Habló Luffy para sus adentros. ¿Por qué preguntas todo esto, Luffy? Mientras Nami cuestionaba, Usopp pareció ver algo a la distancia y entrecerró los ojos hacia la distancia, luego tomó unos binoculares solo para confirmar. Chicos. Habló, aunque nadie lo escuchó. Bueno, es que ahora que estoy a un paso de ser el rey de los piratas me he dado cuenta de algo, nuestra tripulación está mayormente formada por personas con un sueño imposible, pero todos estamos cerca de cumplir nuestro sueño y unos ya lo cumplieron como Sanji y Zoro, con esto quiero decir, somos increíbles chicos. El capitán dedicó una de sus grandes sonrisas a su tripulación. ¿Quién diría que sabrías dar discursos inspiradores de capitán, capitán? Se burló Zoro. Luffy solo carcajeó. Chicos. Esta vez Usopp gritó para que todos le oyeran. Esto es terrible, estamos perdidos. ¿Qué es lo que ocurre? Las palabras de Franky fueron cortadas cuando el Cyborg miró hacia la distancia con una gota de sudor, uno tras otro cada miembro de la tripulación se quedó pasmado viendo hacia el horizonte con gotas de sudor, el último siendo el propio Luffy. ¿Qué diablos hace aquí? Empezó Nami. Una flota tan enorme de la marina. Terminó Chopper. Flota fue utilizado a falta de un término mejor, todo el horizonte estaba lleno de barcos hasta donde alcanzaba la vista. ¿Pero qué? Con tantos barcos, fácilmente estamos ante el ejército al completo de la marina. Robin se preocupó. ¿En serio movilizaron tantos barcos solo para capturarnos? Jimbe preguntó. Era esperable si te pones a pensar. Hizo ver Zoro. Marimo tiene razón, desde su perspectiva, tienen que evitar el nacer de un nuevo rey de los pirata, claro que no escatimarían ni en recursos ni en tropas. Sanji terminó de explicar. No es solo eso. Luffy se fijó en otro barco que era más grande que el resto yendo en el medio, ahí sentado había una sombra, hombre o mujer, no importaba, pero era reconocible para Luffy. Imu. Declaró. ¿Salió de Medi-Geoise? Preguntó Zoro. No es de sorprenderse, Luffy le hizo un buen hueco a su castillo y Medi-Geoise estará furioso. Sanji encendió su cigarrillo. Da igual, Franky, sácanos de aquí con un cube de burst. Nami ordenó. A la orden. Desde uno de los barcos de la marina se presentó un destello y luego un rayo de luz fue disparado hasta chocar con la parte trasera del Sunny explotando y haciendo caer a varios tripulantes. El almirante Kizaru observó desde su asiento en el buque de guerra tras arrojar el rayo. No van a escapar. Declaró. Diría soplando de su dedo los remanentes de humo que quedaron. Maldición, han dañado los sistemas del cube de burst, estará fuera de servicio hasta nuevo aviso. Franky informó. Intentaré perderlos a la antigua, pero prepárense para pelear mientras. Nami habló. El trío de monstruos se quedó mirando hacia el ejército que venía detrás de ellos. Luffy haría crujir sus dedos, Zoro ya se estaba atando su pañuelo y Sanji volvió a encender un cigarrillo porque el anterior se había caído gracias al rayo de Kizaru. Muy bien, Nakamas, ganemos esta última pelea, y luego. Directos al One Piece. El capitán golpeó la madera del suelo de su barco con el puño mientras doblaba las rodillas y su otro puño delante de su pecho. Imu abrió los ojos al escucharlo, el sonido de un tambor tanto nostálgico y agradable como indeseado y enrabiecedor. Nika. Se enojó. Y el hecho de que se levantara del trono lo demostraba. Luffy expandió su sonrisa mientras su ropa y pelo se volvía blanco. Saltó al aire donde se quedó flotando. Bien.
Ese es el sonido. Con su sonrisa siendo permanente, el portador de la D miró fijamente a Imu, quien le devolvió la mirada mientras exudaba un aura mortal, y antes de que alguien se diera cuenta ambos desaparecieron y flotaban sobre el mar uno frente al otro. Monkey y Luffy. Sabía que debía matar a tu abuelo en cuanto me enteré de su apellido. Imu inició la conversación. Sufrirás todo lo que le hiciste pasar al mundo, respondió Luffy. Detrás de Imu, el almirante Kizaru y el almirante de flota Sakazuki aparecieron apuntando con sus logias a la encarnación de Nika. Fueron detenidos por Sanji y Zoro respectivamente. Sanji no tuvo problemas para pelear contra Kizaru en el aire, pero Zoro empujó a Akainu, quien chocó contra uno de los buques de guerra y Zoro llegó tras él. Luffy reiría mientras chocaba puños con Imu, aun cuando un impulso de aire lo arrastró y de la espalda de Imu empezaban a salir varias cadenas y se movió a una velocidad cegadora de la que el peliblanco solo se burló y desapareció. Incluso Joy Boy y Nika sabía cuándo dejar de ser un idiota, expresó antes de golpearlo con un rodillazo. Con ayuda del golpe, Luffy extendió su cuello y luego liberó el impulso. ¡Qué soso! Fue lo único que dijo Nerona. Con una mano atrapó el golpe y Luffy comenzó a quejarse hasta que Imu lo silenció con un golpe al esternón que también lo mandó a volar. Necesitamos ayudar, dijo Jinbe. Se arrojó al agua. Usopp tragaría saliva, pero igualmente saltó y crearía una pequeña ballena de hierbas con sus municiones especiales. Brood también saltó sobre esta y luego Nami y Robin. Te encargamos el barco Chopper, diría Franky. Él apretó el botón de su nariz y saltó. Pronto un jetpack salió de su espalda y pronto el metal lo comenzó a recubrir hasta adquirir su figura de General Franky más jetpack añadido. Está bien, confirmó Chopper. Todos avanzaron y Jinbe se hundió. Usando su Jujutsu Gyojin lanzó una gran ráfaga de agua. Nami lo acompañó con un poderoso rayo de Zeus, pero igualmente no hicieron nada a Imu, que los miraba algo irritado. Cuando se movió para ir a por ellos, una pierna gigante le golpeó. Era Luffy. Déjenme a mí, encárguense de la marina, ordenó el capitán. La tripulación rápidamente se movilizó comenzando a atacar los barcos mientras Zoro esquivaba la lava de Akainu y a su vez Sakazuki esquivaba los cañones de aire de Zoro. Sanji y Kizaru intercambiaron patadas antes de que Borsalino le apuntara con los dedos y Sanji creara distancias. Imu rozó el agua del mar y giró arrojando varias espadas. Luffy se sorprendió cómicamente y esquivó 2 de 3, la última se clavó en su mano y por el dolor no notó cuando Imu ya estaba sobre él con una patada que le dio en la cabeza. Sombrero de paja abrió las distancias mientras giraba como un helicóptero y luego movió sus piernas como una caricatura para volver al asalto. Todo mientras Imu creaba sombras que parecían cadenas e iban a por él, así que cambió de planes y ahora huía de ellas esquivándolas por centímetros y preocupándose por cada una, ya que hasta una le cortó la mejilla. Volteó su cabeza para ver a Imu, así que con sus brazos en cruz bañados en Aki planeaba bloquear. Su sorpresa fue amplia cuando este Imu lo atravesó, denotando ser solo una ilusión. Con una gota de sudor volteó otra vez para volver a ver a Imu, pero fue demasiado tarde. Luffy vomitó una gran cantidad de sangre y miró a Imu sin creérselo. Hasta el momento has sido el menos desafiante de todos, inténtalo de nuevo, Nika. Ni siquiera tienes a Plutón o a Poseidón contigo, creo que no pensaste bien las cosas. Mientras Imu hablaba sin que Luffy entendiera algo de lo que decía, la transformación de Luffy se empezaba a desvanecer. Su mano hecha una espada atravesaba el pecho de Luffy pasando por el corazón. Todos se quedaron perplejos cuando Nerona arrancó su brazo del pecho y Luffy cayó al océano. Luffy. Zoro y Sanji fueron los primeros en gritar. Esto le costó a Sanji que le atravesaran el cuerpo con una ráfaga de rayos láser y a Zoro un golpe de lava en la espalda que le abrió la misma, y Akainu aprovechó para calcinarle el corazón directamente y luego Zoro perdió las fuerzas y cayó al mar. Jinbe. Gritó Nami y Jinbe entendió. Sin embargo, no es como si Kizaru dejaría que hicieran algo y atravesó a Jinbe con muchos rayos de luz dejándolo inconsciente. Antes de que cambiara de objetivo a Nami, Sanji volvió a aparecer sacando fuerzas de quién sabe dónde y gracias a su super regeneración se movió aún con el cuerpo como queso suizo y varios órganos vitales perforados. Aún así no se salvarían de Akainu, que aterrizó sobre la ballena mirando a los sombreros de paja con odio. Por su parte Imu elevó su mano. Borrador nulo. Al nombrar la técnica, una esfera blanca que emitía un sonido de estática se formó y comenzó a agrandarse hasta ser incluso más que grande que un buque de la marina para luego arrojar el ataque.
¡Boom! Fue lo que todos escucharon antes de que la explosión se expandiera atrapando a todos los restantes de los sombreros de paja. No, no puede ser, no puedo morir aquí, no podemos morir aquí. Zoro, Usopp, Sanji, Nami, Chopper, Robin, Franky, Brook, Jinbe. Aún tenemos promesas y sueños por cumplir, así que, no podemos dejar todo aquí. Tras ese discurso mental que no llegaría a nada, el capitán de la tripulación de los sombreros de paja, Monkey D. Luffy, murió. ¡Ey, Luffy! Monkey D. Luffy, ¿me oyes? Debes levantarte. Levántate. Luffy hizo caso, abrió los ojos y se levantó encontrándose en un páramo similar a la isla del cielo. La tierra firme no existía y en su lugar había nubes y el cielo azul resplandecía gracias a un sol que se mantenía cálido y agradable. ¿Es esto el más allá?, preguntó. Moriste, y sí, esto es el más allá, pero no uno convencional. Atrapé tu alma de camino y me la llevé conmigo. Le habló un hombre. Ahora era cuando Luffy se daba cuenta, había una persona meciéndose en una hamaca que colgaba de 2 palmeras. ¿Quién eres? ¿Eso no es obvio cuando me ves? Esta figura saltó cayendo frente a Luffy, media casi 2 metros y medio, sus ropas blancas y su cabello igual de blanco como una nube. Joy Boy. Se sorprendió Luffy. Oh sí muchacho, Marshall D. Yuru, conocido como Joy Boy está en la casa. De la nada sacó lentes de sol y una caja de DJ empezando a tocarla y generar música. ¿Cómo? Estás muerto. Ah, espera, yo también estoy muerto. Se dio cuenta y se dio un ligero golpecito en la cabeza. Sí, por eso puedes encontrarte conmigo, niño. ¿Cómo que niño? Tengo 20 años. Se quejó Luffy. Ajá, y yo más de 800, eres como un niño para mí. Se reiría Joy Boy. Luffy hizo pucheros y Yuru se rió más fuerte hasta que Luffy suspiró. No me puedo creer que esté muerto, todavía me faltaba demasiado por hacer y aún corre libre, perdón, no estuve a la altura. Ey, alto ahí Luffy. Joy Boy arrojó sus lentes e instrumento los cuales chocaron con cualquier cosa haciendo los ruidos típicos de destrozos. Soy Joy Boy, el chico alegría, ¿es que acaso el nombre no lo deja claro? Tienes prohibido ser depresivo frente a mí. Y antes de que te alteres, no importa, te enviaré al pasado. ¿Qué? Se impresionó como nunca antes. Como escuchas, Kami-chan le debe unos favores a Nika, y él me envió aquí para informarte sobre esto, por lo que me permitió hacer esto, pero solo una vez, esta es la última oportunidad que tendrás. Un segundo, podré ver a mis nakamas otra vez, y mi sueño aún no ha muerto. Ya se estaba emocionando. Eso es correcto, aunque deberás cumplir con unas demandas que voy a imponerte. A Luffy no le importarían las condiciones, estaba decidido a volver a intentarlo y esta vez saldría bien, él confiaba en sí mismo. Lo primero no es tanto una exigencia sino más bien un consejo, debes practicar más el despertar de tu Akuma no Mi, lo que tú llamas Gear Fifth. Mi personalidad de Nika es abrumadora y te pierdes en ella cada vez que accedes a ella, necesitarás aprender a controlarte para sacarle todo el jugo al poder al que puedes acceder. Explicó y Luffy prestó atención, aunque no sabía quién era Nika. Lo segundo, debes fortalecer a toda tu tripulación, tanto añadiendo miembros adicionales como ayudando a los originales, es tan fácil como mostrarles a usar Aki, muchos de ellos son bestias en potencia que no pueden hacer mucho por falta de Aki. No sé cómo jamás les hablaste sobre la cosa más importante para sobrevivir al nuevo mundo. Yo no soy Rayleigh, no tengo idea de cómo enseñar algo como el Aki, simplemente no funciono como maestro. Replicó Luffy. Ya veo, tengo una idea. Con 2 dedos Joy Boy empujó la frente de Luffy y el hombre sintió una descarga eléctrica que recorrió todo su cuerpo. ¡Wow! ¿Qué fue eso? No pudo evitar preguntar. Eso de ahí, compartí mi IQ contigo. En resumen, te hice tan inteligente como yo, pero no esperes ser un supergenio, soy inteligente a un nivel normal, te bastará para enseñar a usar los 3 tipos de Aki. Nunca fui muy tecnológico o inteligente como si lo era el resto de mi país, Neon. Me hiciste más inteligente. Se asombró. Si a ningún lector le importa cómo lo hice, sigamos. Joy Boy mostró la capacidad de romper la 4ª pared. ¿Lector? ¿A qué se refiere? Se cuestionó interiormente Luffy. Con eso fuera, esto es lo más importante así que presta atención. El espacio dejado adrede hizo a Luffy prestar atención. Debes conseguir
Una pareja romántica. Informó. Luffy parpadeó un par de veces y el silencio sepulcral reinó durante lo que se sintieron como horas. ¿Que yo qué cosa con una chica? ¿En qué me va a ayudar eso? Bueno, en términos de ser pirata y cumplir tus objetivos, pues no en mucho, si te soy sincero. Pero da igual, debes hacerlo. Vamos Luffy, ninguna buena historia está completa sin su dosis de romance, no me importa con quién sea. Menos con Nami, ella no. Joy Boy suplicó. Nunca pensaría en Nami para algo así, es casi como una hermana para mí. Aclaró Luffy. Lo sé, pero hay una parte del fandom que está loca y los junta a ustedes dos, les faltarán 3 tornillos. Cómicamente Joy Boy giró su dedo en círculos al lado de su cabeza, una clara señal de locura solo para que de su oído saliera un ave cucú e hiciera su sonido característico. ¿Fandom? Se preguntó mentalmente Luffy. Supongo que tendré que aceptar, aun si no me quiero casar. Esto es por el bien del mundo entero y sobre todo, por el bien de mi tripulación. Cedió Sombrero de Paja. Dices eso ahora, pero no puedo esperar a que cambies de opinión cuando te estés besuqueando super cursi con alguna chica. Joy Boy estiró sus brazos envolviéndose en un abrazo y estirando los labios como si le estuviese dando un beso a alguien. Deja de burlarte Joy Boy, eres tú el que me obliga a esto. Se molestó Luffy. Jajajaja, más tarde me vas a agradecer por esto. Con una sonrisa aseguró. Luego chocó sus palmas y el escenario cambió a un vacío negro infinito hasta donde alcanzaba la vista solo por la excepción de los 3 círculos verdes y concéntricos bajo ellos que más bien eran relojes, si los números del 1 al 12 y las agujas tenían algo para decir. Ahora te enviaré Luffy, recuerda, es tu última oportunidad, ve y gana esto. Esta vez dio una sonrisa de confianza y Luffy le respondió con la suya propia. Joy Boy juntó sus palmas y se concentró. Las agujas comenzarían a moverse en la dirección opuesta al reloj, aumentando su velocidad cada vez hasta ser solo un borrón. Y recuérdalo Luffy. Debes conseguir una novia guapa. Se burló a la vez que pidió. Luffy se volvió a quejar. La aguja se detuvo de golpe en las 12 junto al sonido de un minigong. Oh, y Zoro también está volviendo al pasado, lamento dejarlo para lo último, jeje. Comentó el de. Un segundo. Pidió Luffy, pero ya era tarde. Luffy abriría sus ojos cuando sintió un fuerte jalón y entonces toda su vida pasaría ante sus ojos en reversa, su reciente lucha con Imu, su enfrentamiento contra Barba Negra, vio su pelea contra Shanks, sus aventuras en el Bafia, el país de Wano y su enfrentamiento contra Kaido y Big Mom, Wole Cake, Tres Rosa, Pancazar, la isla Ryojin, sus años de entrenamiento, la guerra de los mejores, Thriller Bark, Enies Lobby, Skypiea, Alabasta, Eleas Blue, sus días antes de ser pirata, Shanks perdiendo su brazo y entonces todo se detuvo. Fue despertado del trance por el sonido similar a una botella rompiéndose y derramando todo su contenido. ¡Qué desastre! Has derramado todo el contenido. Se quejó un pelirrojo con un sombrero de paja. Luffy sonreiría, no entendía bien la lógica del porqué, pero así era y no lo podía negar, el Shanks más joven y empapado con sake no podía ser otro Shanks que el mismo de cuando visitó hace tanto su hogar. Pronto fue consciente de sí mismo, un pequeño niño de unos 7 años con una camisa blanca y azul con un ancla en la misma, sentía su cicatriz del ojo izquierdo, solo que para este punto era una herida reciente y no una cicatriz. A su lado había un cofre donde Luffy sabía que está su preciada Gomu Gomu no Mi. Aprovechando el espectáculo que estaba haciendo el bandido de montaña, mostrando poco respeto por las pertenencias de las demás personas, como buen pirata que era, y mucho anhelo de volver a tener su cuerpo de goma, abriría el cofre y se hizo con su asquerosa, en lo que a sabor se refiere, Akuma no Mi de color morado con espirales y la vería con una gran sonrisa. El bandido de montaña y su grupo se fueron molestos y pisoteando el suelo, cerrando con fuerza la puerta al salir, dejando el bar en silencio. Jajajaja, barrieron el suelo contigo Shanks. Luffy fue el primero en burlarse. Mordió su fruta y así fue como el muchacho llenó el lugar con risas como una fuente y al final todo terminó en una fiesta de carcajadas donde hasta el propio Shanks se reía. ¿Por qué se ríen?, preguntó Makino algo consternada por la situación. Shanks iba a responder, pero para su amplia sorpresa Luffy se adelantaría. Solo rompieron una botella, peleas así no valen la pena, no estuviéramos riendo si se tratara de alguno de nuestros nakamas, ¿verdad? Terminó preguntando al pelirrojo, que guardó silencio unos segundos parpadeando mientras Luffy parecía masticar algo.
Exactamente, empezaste a actuar como un adulto de golpe niñato. Con una sonrisa Shanks revolvió el pelo de Luffy. Gracias, ¿significa que puedo unirme a tu tripulación? El muchacho dejó caer algunas migajas de lo que estaba comiendo con su pregunta haciendo reír de vuelta al pelirrojo. Aún eres demasiado joven, Luffy. Oye, ¿qué estás comiendo? Luffy tragaría. Oh, es solo la fruta rara esta que estaba en tu cofre. El niño dejó ver la fruta en sus manos. Cuando Shanks vio la Ito Ito no Mi, modelo Nika, en manos del niño y con una gran parte mordida, sus ojos saldrían de sus cuencas. Idiota, escúpelo ya, ahora. El pirata agarraría a Luffy desde sus piernas sacudiéndolo de arriba a abajo con el fin de que vomite la fruta Zoan mitológica, eso hasta que las piernas de Luffy se estiraron provocando que la cabeza del chico chocara con el suelo, aunque no le dolió. Lo siento Shanks, pero ya me comí tu Akuma no Mi. Parecía decirlo con orgullo. ¿Sabías lo que era y aún así te la comiste? Estás loco. El pelirrojo soltó a Luffy, el cual comenzó a analizar su cuerpo de goma recién adquirido. Siempre quise estirarme o hacer algunas cosas locas, no podía no comérmela, ahora definitivamente seré un pirata genial con esto. El pelirrojo suspiró y volvió a sonreír. Bueno, ¿qué más da? Solo recuerda que ahora no puedes nadar, no sé cómo esperas ser pirata así, ¿de qué te servirá un cuerpo de goma? Preguntó con ironía el pelirrojo. Oh, ya verás, con esta fruta que obtuve de mi primera apropiación pirata, seré el rey de los piratas. Declaró Luffy. ¿Rey de los pirata? Preguntó Yasop. Todos pufaron antes de estallar en carcajadas, aunque Makino solo daría una sonrisa. ¿De qué se ríen todos? Hablo en serio. Se molestó el niño. Su cabello fue aplastado cuando Shanks se revolvió el pelo. Los sueños imposibles realmente son los mejores. Shanks dijo. No es imposible, yo lo voy a conseguir. Se enojaría. Sabía que nadie podía saberlo, pero hablando técnicamente había estado a solo un paso de obtener el título, tener que volver a ganar todo su estatus desde cero le molestó un poco, pero esta vez intentaría hacerlo más rápido. En ese caso, te deseo suerte Luffy, vas a tener que derrotarme para conseguir ese título, ¿sabes? Shanks le hizo saber. A él y a toda la tripulación del pelirrojo, ¿estás seguro de que quieres ser el rey de los pirata? Yasop apoyó a su capitán. Sí, podría derrotarlos a todos ahora mismo, venga, vamos afuera. Retó Luffy. En vez de aceptar el desafío, toda la tripulación comenzó a reír. Luffy se enojó unos momentos, pero entonces se unió a las risas. Desde que Luffy llegó al pasado habían transcurrido ya 2 semanas en los que Luffy entrenó para poder medir sus habilidades en comparación a su yo futuro. Lo más notable fue que si bien sus recuerdos habían vuelto con él, no podía decir lo mismo sobre su poder y fuerza. Podía usar Haki, tanto de armamento como de observación, y Haki del conquistador, todos cuales seguían siendo bastante fuerte gracias a que más que una habilidad física el Haki se basaba en la voluntad y espíritu, pero aún así su cuerpo era el de un niño, así que por más Haki que usara, sus golpes por el momento solo alcanzaban a empujar a una persona adulta en su primera marcha o estado base. En cuanto a sus marchas, encontró que podía usar la segunda, aunque devoraba sus nutrientes muy rápido como le ocurría cuando la desarrolló por primera vez. No podía usar ni su tercera ni cuarta marcha, eso porque su cuerpo todavía no estaba preparado para inflarse del modo que lo provocaban globo hueso y globo músculo. Claro, Luffy no sabía nada de esto, solo lo dejó pasar por el momento y lo intentaría más adelante. Le alegró saber que sí podía usar su quinta marcha. De vuelta, Luffy no lo sabía, pero el diablo dentro de él había viajado también hasta el pasado y había vuelto a la Ito Ito, por cual Luffy ya tenía su fruta despertada, porque la fruta aún con todo eso, usando su Gear Fifth apenas conseguía un nivel de poder similar a su versión en Arlong Park, bastante bien para tener solo 7 años. Y con eso el barco está lleno de provisiones. Buen trabajo chicos, zarpamos a primera hora mañana. ¿Por qué no vamos a Partis Bar para despedirnos de Luffy y los demás? Ofreció Shanks. Toda la tripulación coró en aprobación y se dirigieron al bar solo para quedar asombrados cuando un hombre voló a través de la puerta del establecimiento y chocó con un muro quedando inconsciente con un grito ahogado tras escupir unas gotas de sangre. Al verlo bien era el mismo bandido de montaña de hace unas semanas. «Ey, ¿no es ese el bandido de hace unas semanas? Venid a ver». «¿Lo es? ¿Qué pasó?», se preguntó el pelirrojo. «Jefe, chicos». Yasop apuntaba con su pulgar dentro del establecimiento.
Luffy jadeó pesadamente con el puño extendido hacia la puerta y así el grupo entró y verían a Makino sorprendida detrás de la barra. Algunas mesas del lugar estaban destrozadas y los subordinados del hombre esparcidos por el sitio. Detrás de una silla había una niña impresionada, la cual era la hija de Makino, aparentemente ocultándose. Makino-san, ¿qué pasó aquí? Shanks empezó a interrogar. Pues, bueno. Makino empezó a narrar. Pocos minutos antes. Makino, Shanks casi se va. Luffy comentó con una sonrisa triste bebiendo algo de su vaso de jugo de naranja. Sí, él vendrá para despedirse, pero igualmente podrás encontrarlo en el puerto mañana. Luffy-kun. El niño reconoció la voz y le hizo sonreír. De detrás del mostrador salió una chica de aproximadamente su edad, un año más, un año menos. Su cabello era verde igual al tono de Makino, así como el vestido que llevaba, solo que un tono mucho más claro. Ah, Mini Makino, ¿estás aquí? Saludó Luffy. La chica se sonrojó un poco. Deja de llamarme así, tengo un nombre. Comentó la chica. ¿Cómo quieres que te llame? Eres igualita a Makino, y como tienes un año menos que yo, me parece un buen nombre. Explicó Luffy. Llámame Maki. O Maki-chan. Se enojó. ¿Ves? Hasta a tu nombre le faltan solo 2 letras para ser igual al de Makino. Eres un tonto, Luffy-kun. Se quejó, pero aún así parecía más nerviosa y tímida que enojada. ¿Shanks aún no te acepta en su banda pirata? Preguntó. No, todavía no, pero no importa, formaré mi propia tripulación, y seremos mejores que ellos. Aseguró el niño. ¿Yo puedo unirme? Preguntó Maki. Sus ojos parecían brillar con esperanza. No. Negó Luffy. Maki se quedó de piedra, como si hubieran usado la Mero Mero no Mi. ¿Por qué? Maki no se preocuparía por ti. Luffy explicó. Pero ella también se preocupará por ti cuando salgas al mar. Intentó discutir la niña. No es lo mismo. Habló Luffy. Makino solo sonrió viendo a su hija y a Luffy discutir. Es cierto que se preocuparía por Maki si salía al mar, pero pensó que si Luffy estaba ahí no sería tan grave. La puerta del establecimiento fue pateada entrando Iguma y el resto de los bandidos, lo que hizo a todos desviar su atención. Oh, ¿es usted? ¿Le puedo ofrecer algo? Makino preguntaría algo preocupada. Nos enteramos de que ese pelirrojo se va mañana. Queríamos darle un regalo de despedida. Me preguntó qué cara pondrá el muy imbécil cuando encuentre este bar destruido. ¿Qué dicen, chicos? Habló Iguma con una sonrisa. El resto de los bandidos asentirían y se prepararon para empezar a destrozar todo. Makino intentó formular alguna razón para impedir que destruyesen su bar. Luffy se colocaría una expresión seria dejando su vaso en la barra mientras Maki se colocaba detrás de la silla donde estaba Luffy. No les recomiendo hacer eso, terminarán mal parados. Comentó Luffy. Con una mueca el bandido respondió. ¿Ah? ¿De qué forma? ¿Crees que ese cobarde me dará mi lección? ¿Acaso lo harás tú, mocoso? Tras una sesión de risas y el silencio de Luffy fue cuando los bandidos empezaron a destrozar el sitio, tumbaron y rompieron unas mesas para empezar. Makino comenzó a mirar hacia todos los bandidos destrozando su local sin saber qué hacer y con una mueca Luffy giraría en su silla y aterrizó en el piso. Utilizó sus piernas como una bomba y sintió la sangre acelerar su ritmo. El Gear Second se activaba mientras uno de los bandidos lo volteaba a ver. Luffy. Se preocupó Makino. Luffy-kun, ¿qué haces? Maki preguntó. ¿Crees que puedes hacer algo, niño? Intentaría reír el bandido antes de que Luffy apareciera en su cara. No supo cuándo fue golpeado, pero su cabeza chocó contra un muro y quedó inconsciente. El enrojecido Luffy aterrizó en el suelo otra vez y todos voltearon a verlo con una gota de sudor. Les dije que saldrían mal parados. Les recordó el niño antes de desaparecer otra vez. En cuestión de algunos parpadeos los bandidos de Iguma habían caído menos el propio líder. Maldita sea, ¿qué eres? Preguntó con miedo. Wow. Maki miró con estrellas en los ojos. Yo soy Monkey D. Luffy. Comenzó el muchacho estirando su brazo varios metros hacia atrás sorprendiendo a Iguma. Una Akuma no Mi. Llegó a la conclusión el bandido. Soy el hombre que se convertirá en el rey de los pirata. Gomu Gomu no, Jet Pistol.
El ataque se liberó con gran velocidad y un sonido similar a una resortera, a ojos de Makino y Maki el golpe casi pareció una ráfaga de aire aun si fue un puñetazo a alta velocidad que golpeó a Iguma y lo mandó volando rompiendo la puerta del local y haciéndolo chocar contra la pared de una casa fuera a la vez que Shanks y el resto de los piratas del pelirrojo se dirigían hacia allá. Luffy, ¿en serio Luffy hizo eso? Preguntó el pelirrojo ya en el presente. Luffy-kun, eso fue genial, ¿qué fue eso? Te volviste rojo de la nada y te moviste tan rápido que no te podía ver. Empezó a elogiar la peliverde. Menuda sorpresa resultaste, niño. Comentó Yasop haciendo reír a Luffy. Lo dije antes, ¿no? Mis puños son como pistolas de goma. Shanks le revolvería el pelo al niño. Makino, perdón por romper la puerta, cobraré la recompensa de 8 millones por ese bandido y luego te lo daré para que prepares el lugar. Dijo Luffy. Espera Luffy, no es nece. Makino cortaría sus palabras cuando Luffy salió corriendo llevándose con él a Iguma, dejando sonrientes a los piratas del pelirrojo. Sinceramente me has impresionado estos 2 últimos días Luffy, ojalá fueras unos años mayor, no dudaría en llevarte conmigo. El pelirrojo comentó, toda su tripulación realizando los preparativos para zarpar directos al Grand Line. Luffy estaba feliz viendo partir a Shanks, esta vez con sus 2 brazos intactos. Da igual, ya no quiero unirme a tu tripulación. Aclaró el niño. Oh, ¿en serio? No pudo evitar preguntar a lo que Luffy solo asentiría. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Seré el rey pirata, no puedo ser el rey pirata siendo un subordinado, ya lo verás Shanks, reuniré una tripulación llena de nakamas fuertes e iremos a patearte el trasero. El One Piece será nuestro. Toda la tripulación del pelirrojo sonreiría por el grito final y tras unos segundos de contemplar Shanks daría una gran sonrisa. Entonces hagamos lo siguiente. Con estrellas en los ojos Luffy vio a Shanks deshacerse del sombrero de paja que una vez perteneció al propio Roger. Cuando seas un pirata famoso me devolverás este sombrero, hasta entonces, cuídalo muy bien. Shanks empujó el sombrero sobre la cabeza de Luffy, le quedaba grande por lo que tuvo que inclinarlo un poco para poder ver. Sí, es una promesa. Con una sonrisa Luffy sacudió sus manos para despedirse del grupo de piratas, los piratas también se despidieron hasta que ninguno podía ver al otro por la distancia. Fin del capítulo. Gomu Gomu no Pistol. El ataque característico de Luffy chocaría con un mono al cual lanzó hasta que chocó con un árbol, ahora atemorizado el mono saldría corriendo alejándose de Luffy. Garp a poca distancia analizaba. Primero se enojó cuando se enteró de que su nieto había comido una Akuma no Mi, pero ahora veía que resultaba ser una fruta del diablo versátil y fuerte, útil para un futuro gran marine, tenía esperanzas puestas en su nieto, fácilmente podría llegar a almirante antes de sus 20 si seguía así, pero le recomendaría quedarse en vicealmirante para no tener que lidiar con los caprichos de los dragones celestiales y cosas así. «Hey, abuelo», llamaría el niño. «¿Qué es, Luffy?», respondería el abuelo. «Ya no quiero ser un pirata», declaró el nieto haciendo a Garp levantarse del tronco que usaba como silla con una gran sonrisa. «Finalmente has dejado ese tonto deseo de ser un pirata, bien ahora de verdad te entrenaré para ser un gran marine». El anciano agarró a su nieto y comenzó a sacudirlo con algo de emoción. «Ya no quiero ser un pirata común, ahora, voy a ser el rey de los piratas, sí. Se reiría de la expresión sin nombre que le daba su abuelo. «Esto es increíble, primero, te comes una Akuma no Mi, y como si fuera poco meterte la idea de ser un pirata, ahora sales con eso de ser el rey pirata». Garp arrastró a Luffy por un bosque en las montañas. «Ay, tus golpes aún me duelen aunque sea de goma», se quejó Luffy del dolor mientras se revisaba un chichón en la cabeza. «Claro que te duelen, son mis golpes de amor, ni tus nuevas habilidades te salvará de eso». «Golpes de amor, sí claro, mejor dicho, golpes con Aki». «¿Cómo sabes tú del Aki?». Garp se limpió la cera de un oído con el meñique. «Shanks me dijo». Mintió hábilmente, Usopp le había dado clases de cómo mentir eficazmente. «Ese maldito pelirrojo, sabía que no debía dejarte pasar el rato con ese pirata y su banda». Apretó Garp el puño con dramatismo frente a su cara. «¿A dónde vamos de todos modos?». Así, Luffy fingió demencia. «A tu nueva casa, te quedarás aquí durante el siguiente tiempo». Garp tocaría la puerta, al ver que nadie salía seguiría tocando la puerta con más agresividad por un tiempo más.
Pero ¿quién diablos está jodiendo tanto? La puerta se abriría de golpe dejando ver a una mujer de complexión rellena y cabello naranja que le gritó en la cara de Garp. ¿Te molesto, Dadan? Preguntó el vicealmirante. La recién identificada Dadan se dio cuenta de con quién estaba hablando y casi retrocedería bajo la voz del anciano. Garp-san, ¿qué le trae hasta aquí? Dadan, este es mi nieto, Luffy, tiene 7 años. Hizo ver a su nieto y Dadan asintió. Sí, puedo verlo. Bien, a partir de hoy, tú lo estás criando. Sentenció. ¿Qué? No puedes obligarnos a hacer eso, ya tenemos suficiente con el otro. Reclamó Dadan. Claro que puedo, ¿o prefieren que deje de hacer la vista gorda y los meta en una celda de Marineford? Amenazó Garp. Luffy se alejó dejando a los adultos hablar y tuvo que esquivar un escupitajo. Con una sonrisa prematura volteó para ver al actualmente vivo, pero todavía no su hermano, Ace que lo miraba impasible. Deberías tener más cuidado de hacia dónde apuntas, soy Monkey Luffy, ¿cómo te llamas? En vez de responder, Ace solo le afiló los ojos y se fue dejando a Luffy recordando la antigua actitud de Ace. Veo que ya conociste a Ace, espero que se lleven bien, a partir de hoy, él es tu hermano. Apareció Garp mientras una Dadan derrotada yacía en la puerta de la casa. Vendré cada cierto tiempo, no tienes permitido ablandarte. Así fue como Garp desapareció en la distancia. Luffy pronto estaba dentro de la casa de Dadan donde la encontraría llena de los únicos bandidos de montaña que llegaría a apreciar aunque no lo podía decir ahora. Sin mucho más llegaría la hora de la cena donde esta vez Luffy ya tenía muchísima más experiencia en esto de luchar para comer y no perdió tiempo en estirar sus brazos tomando un gran montón de comida y protegerla con golpes y patadas mientras devoraba su carne. No es justo, tiene una Akuma no Mi. Gritó uno de los bandidos a lo que Luffy solo le sacó la lengua sonriendo y comería otro muslo. No te trataremos bien ni te mimaremos, mientras vivas acá solo tendrás asegurado un techo para dormir junto a un tazón de arroz todos los días, del resto deberás arreglártelas o luchar para conseguir lo que necesites, también realizarás todas las tareas del hogar, limpiarás, fregarás los trastes, lavarás la ropa y demás. Dijo Dadan. Bien. Exclamó antes de seguir comiendo como animal dejando desconcertada a Dadan. Pensé que estarías más alterado por esto. Mi abuelo me ha arrojado a bosques durante semanas completamente solo y una vez incluso me ató a un montón de globos y me dejó volando a la deriva, esto no es nada, además. Hubo una pausa para morder, masticar y tragar carne. Voy a ignorar cualquier orden que me dé sobre las tareas del hogar. Seguiría comiendo el niño ignorando las quejas de Dadan y dándole miradas ocasionales a Ace. A la mañana siguiente Luffy salió detrás de Ace aún cuando Dadan intentó hacerlo lavar los platos. ¿Qué quieres? ¿Por qué me sigues? Preguntó el mayor. Quiero ser tu amigo y te sigo para pasar tiempo juntos. Piérdete, no quiero hacer amigos. Respondió fríamente. No me culpes de lo que te pase si me sigues siguiendo. Luffy suspiró, casi olvidaba la actitud de su hermano cuando era más pequeño, pero de igual manera permaneció detrás de él siguiéndole. Ace de pronto se giró e intentó golpear a Luffy pero Luffy lo esquivó sorprendiendo a Ace, ni siquiera Sabo podía esquivar sus golpes tan fácilmente. Arremetió con varias patadas y puñetazos que fueron esquivado por un Luffy que sonreía cerrando los ojos y moviéndose haciendo saltar la vena en la frente de Ace. Deja de burlarte. Gritó, lanzando otro golpe que Luffy evadió, y luego se echó a correr y Luffy lo siguió. Cuando Ace pasó por un puente y Luffy iba por la mitad del mismo Ace cortó las cuerdas y el puente cayó junto a Luffy. Ace se quedó algunos segundos ahí pensando por unos segundos que tal vez había ido muy lejos. Yo le advertí. El niño se giró y caminó directamente hacia Great Terminal. Sin que se fijara una mano se sujetaba a la cordillera y de la mano colgaba Luffy de su brazo alargado, el viento lo movía y sujetaba su sombrero, que por ahora le quedaba grande, mientras sudaba un poco viendo las fuertes corrientes de un río bajo él. La mano de Luffy se contrajo y Luffy saltó hasta llegar a tierra firme. Ya probó con solo seguir a Ace, cosa que no funcionó, sería una pérdida de tiempo intentar seguirlo por lo que lo dejaría adelantarse y luego iría directamente hacia Great Terminal. Oh, vaya, entonces así se siente tener un nick igual promedio, me gusta. Mencionó Luffy con una sonrisa, probablemente su yo del pasado solo habría seguido a Ace sin descanso lo que jamás hubiera funcionado.
El portador de la D se acercó a un árbol y tras infundir su puño con Aki golpeó, la corteza del árbol estalló dejando un hueco de aproximadamente un puño adulto de grosor y longitud. No, eso está mal. Declaró cuando volvió a pegar al árbol, obtener el mismo resultado y declarar lo mismo una y otra vez. El nivel de calidad del Aki de Luffy se mantenía gracias a que esta habilidad se basaba en su mayor parte en el poder de la voluntad del usuario, pero eso solo se aplica a los niveles básicos del Aki. Las técnicas avanzadas del Aki tales como el Ryu, visión futura y el recubrimiento del conquistador necesitaban volver a ser aprendidos y dominados. Para cuando partiera al mar a los 17 esperaba poder tener de vuelta su antiguo nivel de cuando enfrentó a Kaido en Onigashima o tal vez más nivel. Después de todo también iba a entrenar su control sobre su despertar. Nika, lo que dijo Joy Boy era cierto, esa forma nublaba mucho la cabeza a la hora de usarla y solo podías mantener el control total de la misma durante poco tiempo y en intervalos. Si mejoraba su capacidad de mantener los pies en tierra podría aprovechar mucho más los poderes de su despertar. Luffy se la pasó golpeando árboles hasta que pensó ya era momento de empezar a correr a Great Terminal y cuando se vino a dar cuenta ya estaba al final del bosque y bajó hacia Great Terminal. Dio una gran inhalada por la nariz. Había pasado un buen tiempo desde que estuvo en Great Terminal y esta vez no le traía malos recuerdos. Sabo y Ace estaban los dos vivos, aún no formaban su relación de hermandad, pero no sería un problema, ya tenía una forma para poder ganar su confianza. Mientras Luffy no miraba, dos personas sacaron cuchillos y planeaba atacar, pero Luffy dio un salto para evitar un cuchillo y giró. Al golpear su puño se extendió y terminó chocando con la cara de uno. ¿Qué diablos?, exclamó el otro hombre a lo que Luffy reacomodó su brazo. Al aterrizar inmediatamente entró en G2 y pareció desaparecer. Jet Whip, gritaron desde atrás y ambos atacantes sintieron un golpe. Mientras esto pasaba, cierto hijo del rey de los piratas caminaba con una bolsa de dinero hasta un árbol donde encontró con un niño de su edad, rubio, con ropas negras y azules y un sombrero de copa con los mismos colores además de un diente de leche faltante. Parece que esta vez yo conseguí más que tú, Ace. Se jactó el niño rubio después de ambos echar el dinero dentro del árbol que parecía ser falso y estar hecho de hierro funcionando como un gran cofre del tesoro. No importa quién traiga más, todo este dinero es para comprar nuestros barcos piratas cuando sea el momento de hacernos piratas. No admitirás que perdiste, ¿verdad? A Ace se le exaltó la vena en su cabeza. Una moneda cayó del cielo entrando en el compartimento dentro de la rama, lo que haría ver hacia arriba a ambos niños encontrándose a otro niño colgando de la rama. Tú, dijo Ace, sorprendido y molesto. El brazo de Luffy se extendió, lo que lo hizo caer al nivel de Sabo y Ace. Ya lo había visto en la cena de ayer, por lo que no le sorprendió tanto. En cambio Sabo casi se cae del árbol. ¿Qué tal, Ace?, preguntó como si no lo hubiesen intentado matar horas antes. ¿Por qué estás aquí? ¿Y cómo llegaste aquí? Bueno, llegué como todos, caminando, y ya te dije, quiero que seamos amigos. Ya te dije que no quiero ser tu amigo. ¿Lo conoces, Ace?, se metió Sabo. Oh, yo soy Monkey D. Luffy, llegué a la casa de Ace ayer. ¿Ace este es un amigo tuyo? Por tu actitud tan seria pensé que no tendrías amigos. Sabo se echó a reír mientras a Ace se le marcaba la vena e intentó golpear a Luffy, pero el menor solo lo esquivaría fácilmente, lo que impresionó a Sabo. ¿Ahora para ser piratas? Yo también seré un pirata, por lo cual déjenme dar mi parte. No necesitamos que cooperes con 2 o 3 mone. Las palabras de Ace fueron cortadas cuando Luffy sacó un saco lleno de monedas de oro. Si en serio vas a contribuir con el ahorro, entonces, tal vez podamos dejarte formar parte del grupo, ¿no?, preguntaría Sabo a Ace, que se cruzó de brazos y parecía molesto. Se veía claramente disgustado por la idea, pero tras la insistencia de Luffy y Sabo y que Ace volviera a negarse, Luffy simplemente se autoinvitó y Sabo lo aceptó. Conforme el tiempo pasaba, Ace se iba ablandando, de poco en poco, pero ya era algo y tras un mes se podría decir que llevaban una buena relación. Oye Luffy, ahora vamos a por esos, se ven con cara de que tienen dinero. El muchacho apuntó hacia un grupo de personas que Luffy llegó a reconocer. Un segundo, Ace, esos son piratas de la tripulación de Blue Jam. Blue Jam, su capitán cuenta con una recompensa de 14 millones por su cabeza. Le hizo ver a su amigo, próximamente hermano. ¿Y? ¿Tienes miedo?, preguntó levantando la ceja. Luffy respondió sonriendo. Oh, has malentendido mi idea.
Luffy le sonrió a Ace y Ace le sonrió a Luffy porque podía saber que sea lo que sea que pasara por la mente del menor era bueno. Los dos agarraron sus barras de acero y saltaron sobre los piratas golpeándolos. Luffy aplicó mucha de su fuerza usando su haki de armamento para noquear de un golpe al que más lo traumatizó anteriormente, Porchemi. Ace también golpeó con fuerza pero no con la suficiente para dejar inconsciente a alguien, tardó varios golpes en eso. Porchemi se quejó mientras despertaba con un fuerte dolor en la cabeza. Oye, ¿dónde está tu capitán? Preguntó Luffy ni bien se despertó. ¿Qué? Todavía seguía algo aturdido. No lo volveremos a repetir, ¿dónde está tu capitán? Dijo esta vez Ace mientras contaba el dinero robado. Oye mocoso, no te pongas tan arrogante. Entonces fue cuando Porchemi se dio cuenta. Oye, suelta mi dinero. Oblígame. Dijo con una sonrisa de suficiencia. Cuando intentó levantarse Porchemi se dio cuenta rápidamente de que se encontraba atado de manos y pies. ¿Entonces no dirás nada por las buenas? Luffy empezó a golpear levemente su barra contra su mano mientras sus ojos parecían brillar rojos. Ace se levantó girando su barra en su mano y Porchemi sudó. Sabo llevaba esperando ya unas 2 horas a Ace y Luffy. ¿Qué les habrá pasado a esos dos? Preguntó recostado de su árbol. Yo, Sabo. Gritó Luffy. Sabo volteó a ver a sus hermanos y ver a Luffy con una bolsa más grande que él mismo. Realmente lo sorprendió. ¿Cómo consiguieron 2.400.000 berries? Es como, poco menos que la cantidad que ya tenemos ahorrado. Debo admitirlo, es gracias a Luffy, capturamos a un pirata con recompensa y cobramos su recompensa. Sí, originalmente eran 3.400.000 berries, pero como al ser niños no podíamos cobrarlo se lo pedí a Makino y le dimos 1.000.000 de berries por tomarse la molestia, explicó Luffy. Hemos casi duplicado nuestro dinero. Celebró Sabo. Ace, no celebres tan rápido, ahora iremos a por un botín mucho mayor, su capitán, conseguimos la ubicación y el valor por su cabeza es de más de 14 millones, vayamos a por él mientras aún sea de día. Después de varios minutos el trío llegó a la costa donde estaba el barco de Blue Yam y corrieron al asalto directo sin vacilar. Yo me encargaré del líder, ustedes se quedan con la tripulación. Demandó Luffy. ¿Desde cuándo tú das las órdenes? Preguntó Ace. Pues, yo soy el más fuerte. Dijo Luffy. Y nosotros somos los mayores, deberíamos encargarnos nosotros del capitán. Mencionó Sabo. Bien, hagamos esto, el que llegue primero peleará con el líder. Sugirió Luffy. A los chicos les pareció justo. Todos aceleraron, pero nadie esperaba que Luffy estirara sus brazos y agarrar a la proa del barco. Gomu Gomu no, Rocket. Gritó y salió disparado aterrizando en el barco seguido de Sabo y Ace. Luffy, eres un tramposo, usar los poderes de tu fruta no se vale. Dijeron los dos a la vez. Dejen de llorar y acepten que perdieron, no eran los mayores. ¿Qué hacen estos niños aquí? Gritó uno de los piratas de Blue Yam. Los niños se lanzaron y los piratas intentaron defenderse. ¿Porchemi se está tardando, no? Preguntó Blue Yam dentro de la cabina. Seguramente se perdió por el pueblo. Comentó uno de sus piratas haciendo reír al resto. La puerta fue abierta de manera violenta por un pirata que parecía golpeado y jadeaba. Capitán, estamos bajo ataque. ¿La marina? Preguntó el capitán levantándose junto a sus hombres. No, son. Un trío de mocosos. Completó la frase el capitán al salir y ver a sus hombres siendo apalizados. El que buscábamos ya salió. Dijo Ace soltando al pirata que anteriormente golpeaba. Mocosos, en serio son valientes al venir y atacar a mi tripulación. Nos quedaremos con tu recompensa y cualquier tesoro que tengan. Gritó Sabo. Ja, antes de eso. El hombre comenzó a desenvainar una espada hasta exhibirla completamente. Debes pasar sobre mí. No será un problema. Luffy se colocó frente a Blue Yam con su barra de acero extendida. Con una pequeña risa Blue Yam atacó haciendo a Luffy saltar hacia atrás activando su G2. ¿Qué es eso? Preguntó Ace. Jamás utilizó algo así en los entrenamientos. Siguió Sabo. Luffy desapareció. Gomu Gomu no, Jet Pistol. Gritaron y Blue Yam recibió un golpe que lo mandó contra unas cajas rompiéndolas al aterrizar. Pasaron unos segundos antes de que el tono rojizo y el vapor se fueran de Luffy.
Estoy controlando mejor la activación y desactivación de la segunda marcha, pero aún me falta. Mocoso. Gruñó Blue Yam. ¿Qué están viendo? Ataquen también. Les gritó a sus subordinados que se lanzaron al ataque. Gomu Gomu no. El niño fue interrumpido por Ace y Sabo. Tú ganaste la carrera, nosotros nos encargaremos de estos. Dijo Sabo. Se lanzó al ataque junto con Ace y aunque los piratas de Blue Yam lo intentaron no fueron rivales para Ace y Sabo que terminaron derribando a todos. Bien hecho chicos. Felicitó Luffy. Luffy, cuidado. Gritó Ace. Blue Yam se encontraba detrás de Luffy lanzando un corte. Descuida, ya lo sé. El muchacho apretó su agarre sobre su barra bañándola en haki de armamento y se volvió negra a ojos de Luffy. Se volteó velozmente y chocó su barra con la espada que al contacto explotó en miles de pedazos haciendo sudar a Blue Yam y los niños dejar con rostros atónitos. El pirata daría unos pasos temblando un poco y dejó caer su espada ahora rota. Con el G2 activo y el vapor saliendo de él colocó una de sus manos en su hombro y extendió su brazo mientras intentaba realizar uno de sus buenos movimientos. Tal vez no podría usarlo por su edad, pero igualmente dejaría KO a su enemigo. Su brazo se volvió negro por el haki y el alto calor corporal que daba la segunda marcha solo se elevó causando que el brazo fuera recubierto por una fina capa de llamas. Intenta no volar muy lejos. Pidió Luffy. Su sombrero cubría sus ojos. Gomu Gomu no, Red Hawk. El halcón rojo se disparó, apenas había fuego por lo que más bien era un halcón naranja pero igual servía, el ataque conectó y Blue Yam salió disparado, golpeó la esquina de la cabina y cayó al mar. TSK, no, así no era el Ryugo. Se quejó inicialmente mientras se sacaba el sombrero de los ojos y lo dejaba colgando en su espalda. ¿Podrían ir a buscarlo? Ya saben, Akuma no Mi, no puedo nadar y eso. Luffy volteó a verlos con una sonrisa. Sabo y Ace abrieron sus mandíbulas en una calca perfecta en él. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó Ace. ¿Hiciste fuego de la nada? Yo también quiero hacer eso. Comentó Sabo. Bueno, en parte lo hago gracias a mi fruta, así que, a menos de que consigas la mera no mi. Oigan, creo que se va a ahogar. Interrumpió Ace. Blue Yam se estaba hundiendo en el agua y rápidamente Ace y Sabo lo buscaron. Lo ataron y entre los tres saquearon el barco. No había muchos tesoros y nadie más de la tripulación tenía una recompensa para cobrar. Tras acabar el registro tomaron al capitán y entre los tres lo llevaron hasta la vida fogosa. Tuvieron que pasar por Gai Terminal para eso y claro todo se asombrado por la escena de tres niños cargando con un pirata de unos 14 millones de berries por su cabeza. Entonces se empezó a extender un rumor sobre un trío de mocosos que incluso llegó hasta la sección noble de Goa. Makino esta vez se llevó 2.400.000 berries por los servicios prestados y volvieron a su árbol caja fuerte con 12 millones de berries, lo guardaron todo menos 1 millón con grandes sonrisas. Oye Sabo, ¿no te gustaría venir con nosotros a vivir juntos? Preguntó Luffy. Apoyo a Luffy, tal vez los piratas Blue Yam quieran cobrar venganza y vengan a por ti cuando estés solo. Esta vez dijo Ace. Bueno, si tanto insisten. Dijo Sabo intentado parecer neutral, pero estaba feliz. Cuando Dadan y el resto de bandidos vieron a Ace y Luffy llegar con un gran jabalí los saludaron hasta que vieron al tercer niño. ¿Ese quién es? Preguntó Dadan. Él es Sabo, vivirá aquí desde hoy. Dijo Luffy con una sonrisa mientras llevaba el jabalí a la cocina. ¿Desde cuándo tú decides esas cosas niño? Gritaría Dadan. Desde que tenemos dinero para sobornarte vieja. Diría Ace mientras arrojaba 1 millón de berries en billetes a Dadan sorprendiendo a todos. Un gusto conocerlos, soy Sabo. Diría a todos los bandidos de montaña. Más tarde en la casa todos comían, o mejor dicho, peleaban por la comida, menos el trío de hermanos que al haber cazado el jabalí obtuvieron una parte asegurada. ¿De dónde se supone sacaron el dinero con el que me sobornaron? Preguntó Dadan. Sin que nadie se diera cuenta la puerta se abrió dejando entrar al héroe de Goba Jay, el vicealmirante Gap. Oh, capturamos a un pirata llamado Blue Yam y lo entregamos a la marina. Diría Luffy en medio de un bocado de su carne.
Una sonrisa se dibujaría en el rostro de Garp pensando que sus nietos finalmente habían decidido convertirse en marines y se fueron a capturar piratas como entrenamiento, que por cierto había sido una gran hazaña. Ese Blue Jan poseía una recompensa de casi 15 millones, era una mosca en comparación a los pesos pesados, pero seguimos hablando de niños de 17 años respectivamente. Te dimos 1 millón y el resto de nuestra ganancia se fueron a nuestros ahorros para nuestros futuros barcos piratas. Comentó Ace. Ahora Garp estaba furioso y caminó con pasos fuertes haciéndose notar por los bandidos, aunque los niños seguían comiendo sin notar nada hasta que fueron golpeados en la cabeza y levantados desde sus camisas. ¿Qué es eso de ahorros para barcos piratas? Comentó enojado. Ah, abuelo. Se asustó Luffy. Viejo. Se molestó Ace mientras intentaba zafarse. Ace, Luffy. Sabo se preocupó y fue cuando lo notó Garp. Rápidamente analizó la situación, estaba Porgas de Ace, hijo de Roger y su nieto adoptivo que había dejado aquí para que lo cuidaran, luego estaba Monkey de Luffy, su nieto de sangre que dejó aquí para que lo cuidaran, y también estaba el niño rubio que no recordaba haber dejado aquí para que lo cuidaran. Tadam, ¿cuándo fue que traje a este? Preguntó. Por grande que sea la sorpresa, a él no lo trajiste tú, es un amigo de Ace y Luffy. Contestó Dadan. Entiendo. Chico, ¿cuál es tu nombre? Soy Sabo, señor. Contestó ajustando su sombrero de copa. Tadam, este es mi querido nieto Sabo, lo cuidarás como a los otros dos. Dejó claro el vicealmirante. Yo ya estaba haciendo eso. Replicó Dadan. En cuanto a ustedes tres, voy a tener que confiscar esos ahorros destinados a la piratería. Los niños jadearon por tal declaración. Jamás, nunca te llevarás nuestro tesoro. Declaró Luffy y sus amigos le siguieron. Pronto estaban gritando cuando volaron fuera de la casa y Garp atravesó la puerta. Es hora de un entrenamiento especial de la marina. Gritó Garp. Luffy fue el primero en levantarse. Ace, Sabo, síganme, derribemos al viejo. Ace y Sabo se quejaron de no tener sus armas a mano, pero siguieron al menor. Cuando Luffy estuvo cerca sus ojos brillaron cuando lo tuvo, un destello, apenas un fragmento de él, pero igualmente pudo ver a Garp lanzado su puñetazo y pegándole antes de tiempo, por lo que pudo evitarlo, fue un pequeño vistazo al futuro. Garp se impresionó, ese golpe fue lanzado con toda intención de dar en el blanco. Luffy estiró los brazos cubriéndolos con Haki y disparó su ataque. Gomu Gomu no. Eagle Bazooka. El ataque conectó y como Garp no lo esperaba fue capaz de arrastrarlo un poco. Haki de armamento. Se sorprendió internamente Garp. Subió la mirada para ver cómo Sabo y Ace se tiraban sobre él. Sabo le taparía los ojos mientras Ace le golpeaba en el abdomen. Dale con lo mejor que tengas, Luffy. Gritó Sabo. Sí. Respondió. Se colocó en posición con sus rodillas flexionadas y los puños en las caderas mientras usaba sus piernas como bombas para la sangre y activaba su Gear Second evidenciada por el vapor y la piel rojiza. Gomu Gomu no. Jet Gatling. Nombró su ataque. Ace y Aabo saltaron y Garp recibió por completo la ráfaga de ataques a gran velocidad imbuido en Haki. El último puñetazo hizo retroceder al anciano y se topó con una piedra en su camino, por lo que perdió el equilibrio y cayó sorprendiendo a Tadam, que había salido a observar. Los niños chocaron los 5 en celebración por derribar al anciano. Bien, parece que en serio tengo que disciplinarlos a los 3. Garp se levantó e hizo crujir sus nudillos. ¿Qué es lo siguiente, Luffy? Preguntó Sabo mientras los mayores volteaban a ver al menor algo nerviosos. Huyan y reciban los menos golpes posibles. Declaró y comenzó a correr. Garp también corrió y finalmente Ace y Sabo reaccionaron y comenzaron a correr. Tadam reiría mientras los árboles caían por los golpes de Garp y de Milagro, y piedad de Garp, los 3 mocosos apenas podían esquivarlos. En el último mes el reino de Goa estaba agitado, varias veces a la semana sucedían alborotos por todo el reino, toda culpa de 3 personas que resultaron ser solo mocosos, que se rumorea de venían de Gray Terminal, cuales lograban colarse de maneras que nadie sabía. Se decía que también capturaban piratas, lo cual era algo a agradecer, pero no compensaba todas sus travesuras. Tras un tiempo se ganaron un nombre. Los 3 malvados. El vidrio de un restaurante con segundo piso se destruyó y saltaron 3 figuras. Ah, esos mocosos se han ido sin pagar. Se quejó el encargado y todos abajo lo escucharon. Ah, qué delicioso estuvo.
se regocijó Luffy mientras palmeaba su estómago. Sí, ese amuleto noble que encontraste es muy útil, Sabo. Ace se relajó mientras caían. Sí, la encontré, no sé quién en su sano juicio tiraría algo como eso. Ocultó su rostro mirando hacia abajo. Estaba nervioso y Luffy podía saber por qué. Los tres aterrizaron y comenzaron a reír mientras corrían. Son ellos, los tres malvados, atrápenlos. Así fueron perseguidos los muchachos que no tuvieron problema alguno en escapar y entonces Sabo cruzó miradas con un hombre en particular y el tiempo pareció detenerse. ¿Sabo? Aquel hombre rubio agarró la mano del niño el cual lo volteó a ver con los dientes apretados y una gota de sudor. Intentó hacer fuerza pero no cedía fácil y entonces un puñetazo le cayó en la cara a aquel hombre, fue Luffy quien tomó a Sabo y se lo llevó de ahí. Espera un segundo, Sabo, vuelve con nosotros. Los gritos pronto quedaron sordos por la distancia. ¿Quién era ese?, preguntó Ace. Les explicaré después, contestó Sabo. Tras evadir a algunos guardias finalmente salieron del reino y ahora estaban en un bosque. Yo antes era un noble, empezó Sabo sorprendiendo a Ace. Luffy fingió sorpresa. Sabo procedió a contar su historia. Ellos nunca me quisieron, solo querían los beneficios que podría darles a futuro. Yo no seré la marioneta de nadie, no dejaré que me arrebaten mi libertad. El muchacho se levantó y caminó hasta la orilla del acantilado apreciando el mar y a las olas chocar contra la roca. Debemos hacerlo, saldré al mar, viviré toda clase de aventuras, escribiré un libro sobre ellas y solo después de morir tras vivir libremente estaré satisfecho. El muchacho golpeó el suelo con su tubo de hierro mientras sonreía al igual que Luffy y Ace. No necesitabas decírmelo, para empezar siempre fue mi única opción, viviré y haré lo que me plazca, será la huella que demostrará que estuve vivo en este mundo. Ace también se adelantó un poco. Luffy ensanchó su sonrisa para luego correr hacia el borde. Muy bien, entonces, yo seré el rey de los piratas y... Hubo una pausa dramática y acto seguido Luffy contaría su sueño impresionando a sus hermanos. TCH, qué tontería, y yo que tenía curiosidad por lo que ibas a decir. Ace se burló con una sonrisa. Sabo rió a carcajadas. Sí, es un sueño perfecto para ti, Luffy. Sabo afirmó. Sí. Se reiría entre dientes sombrero de paja. El alcohol de una botella de sake fue derramado sobre 3 copas. Botella proporcionada por Ace y robada directamente de la dama, por cierto. ¿Lo sabían? Si compartimos una copa de sake seremos hermanos, aseguró Ace. Así que hermanos. Sabo sonreiría. No puedes elegir la familia en la que naciste, pero siempre puedes formar una familia nueva. Luffy sonrió. Las palabras también pudieron llegar a Ace y entonces las 3 copas chocaron. El sake fue bebido y luego los 3 niños arquearon sus caras por el sabor tan amargo y poco agradable para los niños y luego se rieron. Tadane estaba cansada, la situación había sido manejable con Ace, el mocoso mínimamente era tranquilo y rara vez actuaba impulsivamente, cuando Luffy llegó la cosa se había vuelto más difícil, era un mocoso por bastante más imperativo que Ace y lo arrastraba a sus travesuras varias, pero todo se salió de todo control cuando se unió Sabo a la ecuación, se sentía como si el único momento de paz en su vida era cuando decidían visitar Gai Terminal y el Reino Noble. Ya habían pasado unas semanas desde que los 3 se autoproclamaron hermanos y aún con tantos problemas la mujer sonrió y suspiró abriendo la puerta bruscamente sin molestarse en tocar. Ustedes mocosos, ya levántense de la cama. No hubo respuesta y entonces Dadan se preocupó, se acercó para ver una nota escrita por los niños, si es que los nombres al final indicaban algo. Hey, Dadan, bandidos, hemos decidido que esta casa es demasiado restrictiva por lo que, tras meditarlo, llegamos a una conclusión. Nos estamos independizando. Ate, Sabo, Ace y Luffy. Así decía la carta. ¿Qué? Resonó en toda la casa. Mientras, Luffy y sus hermanos se la pasaron construyendo una casa en la copa de un árbol, cosa que llevaría varios días y Dadan pudo al fin calmarse cuando los encontró tras unos días de búsqueda por el bosque. Luffy se concentró. Respiró profundamente y llenó su puño con Aki, luego lo lanzó, una parte del árbol explotó sorprendiendo a Ace y Sabo que lo observaban sorprendidos. No, mal otra vez. Se quejaría Luffy otra vez.
Ya casi no recordaba cuánto le costó usar el río por primera vez. Gracias a su cuerpo ampliamente más débil, el uso de Akis avanzados, el armamento y la observación le estaban costando un montón. Empezaría a practicar su conquistador avanzado una vez perfeccionara sus otros 2 Akis. No lo entiendo. Cada vez que golpeas un árbol le dejas un agujero donde podría entrar tu gran cabezota, pero sigues repitiendo que no lo haces bien. Fue Ace quien habló. Oye. Se quejó Luffy. Si eso es un mal resultado, ¿qué es lo que intentas hacer? Preguntó Sabo. Si lo hiciera bien ni siquiera quedarían rastros del árbol, esa es la diferencia entre hacerlo mal y hacerlo bien. Explicó mientras volvía de golpear. Volvió a salir mal y el árbol estaba a un golpe de caer. No te creo. Exclamó Ace. Pues ya me creerás cuando lo haga bien. Con otro golpe el árbol cayó. Bien. Ahí va el siguiente. Luffy se limpió el sudor de la frente. Sabo y Ace rápidamente cortaron el árbol para usar la madera en la construcción de su nueva casa en el árbol. Después de tener árboles suficientes, la casa fue construida. Era simple, para 3 niños era espaciosa y tenía un mástil con una escalera que llevaba a un balcón y una bandera ondeando con las iniciales de cada muchacho, ASL. Pasaron varias semanas antes de que otra pelea surgiera entre los 3, donde los muchachos siguieron con sus estragos en Goa y capturando piratas. Llegaron a hacerse tan conocidos que incluso en la Villa Fosa el nombre de los 3 malvados era de conocimiento público. Entonces, cuando salgamos al mar, ¿quién será el capitán? Hizo la pregunta Sabo. ¿Qué pregunta más tonta? Obviamente seré yo, soy el mayor de los 3 aun si es por meses. Afirmó Ace. No tan rápido Ace, yo soy el más fuerte de nosotros. En el mundo pirata no importa tu edad sino la capacidad que tengas para vencer a los más fuertes. Dijo Luffy. Ambos están equivocados, el capitán no debe ser el mayor ni el más fuerte sino el que mejor sepa liderar, el más inteligente y el más confiable. Claro que yo seré el capitán. Terminó Sabo. Claramente los hermanos se enfrascaron en una discusión que solo podría resolverse de una forma, un reto para demostrar quién sería el capitán. Entonces los 3 se ataron grandes pescados a la espalda y se dirigieron a cumplir el reto. Aún pueden retractarse. Ofreció Ace. En tus sueños. Respondieron Luffy y Sabo. Las aves comenzaron a volar mientras escucharon pasos gigantes y luego un gran tigre de unos 4 o 5 metros de alto y casi el triple de largo con caninos superiores que sobresalían de la boca. El tigre les rugió y movió sus prendas y cabellos con su aliento. Bien, quien derrote al tigre, será el capitán. Luffy corrió mientras gritaba. Sabo y Ace se quedaron esperando a ver si Luffy podría debilitar al tigre, pero fue mandado volando de regreso. Muy bien, segundo asalto. Otra vez corrió y volvió a volar. En su camino se agarró de un árbol y se estiró. Gomu Gomu no, Rocket. Salió disparado a la vez que activaba su Gear Second y su Haki de armamento. Gomu Gomu no, Eagle Bazooka. El retroceso detuvo a Luffy en el aire, pero no pasó nada con el tigre, que al parecer solo se molestó. Gomu Gomu no, Out Gatling. El combo siguió con una ráfaga de golpes indiscriminados al animal, el cual retrocedió cuando varios de estos golpes le dieron en los ojos o la nariz, pero cuando Luffy acabó se giró para pegarle con un coletazo y el niño utilizó su Zoru para elevarse más arriba, donde estiró su pierna bañando la Naki hacia arriba. Gomu Gomu no, Aokakse. La pierna bajó a la velocidad Yeti más el Haki y la dirección plantó la cara del tigre contra el suelo. Desactivó su G2 con una sonrisa mientras caía respirando pesado. Aún era agotador usarlo. Rápidamente el tigre se levantó y golpeó a Luffy con un cabezazo que lo mandó volando, rompió un árbol y se detuvo con el siguiente agradeciendo su cuerpo de goma. Luffy. Se preocupó Sabo. Él es de goma, va a estar bien. Le hizo ver Ace. Asimismo se lanzó a la acción y Sabo le siguió. Luffy debió saber que con su G2 actualmente no bastaría para ganarle a ese tigre, pero aún no lo daba todo. Voy a necesitar que cooperes conmigo, corazón, late con fuerza. Exclamó mientras llevaba su puño cerrado a su pecho. Ace saltó y golpeó con su barra al tigre, pero solo consiguió que la misma se doblara y fuera golpeado por una pata. El niño chocó con el suelo y Sabo fue a revisarlo. Ace. No te preocupes, aún puedo luchar. Aun cuando dijo eso, Ace tambaleó y su rodilla cedió.
Sabo logró quitarlo de en medio cuando un zarpazo estaba por darle, pero recibió a cambio un corte en su espalda que lo hizo caer. Tonto, no debiste recibir ese golpe por mí, replicó Ace. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó el rubio mientras la bestia se les acercaba. Oye, ¿puedes escuchar eso?, preguntó Ace en respuesta. Ahora que Sabo lo notaba había un sonido, era una partitura pegadiza de tambor que se sentía poderosa pero relajadora y reconfortante, como si precediera a algo grande. Gomu Gomu no, Mogura Pistol. Un puño impactó con el suelo hundiéndose, la tierra bajo el tigre pareció deformarse en un bulto y luego se elevó golpeando al tigre. Una mano agarró del pelaje de su pecho al felino y luego lo arrastró para girar en el aire. Gomu Gomu no, jajaja, da un burial. La persona que hacía esto se reía sin parar mientras soltaba al felino tras arrojarlo hacia abajo. El suelo volvió a deformarse y como si fuera una superficie maleable el tigre se hundió en el mismo mientras la persona seguía riendo, una risa de pura diversión. Era Luffy, solo que su ropa era completamente blanca, su cabello hecho una nube blanca o tal vez una llama o la combinación de ambos, dependía mucho del punto de vista y sobre sus hombros, dándole la vuelta a su nuca y pasando por debajo de las axilas una especie de agoromo de nubes. Puajajajaja, jajaja. Sabo, Ace, ¿lo vieron hundiéndose? Jajajaja. Luffy, ¿qué te pasó?, gritó Sabo para que lo escucharan. Luffy se acercó mientras seguía volando. ¿Qué es esa forma?, preguntó Ace. Este soy yo cuando soy completamente libre, el guerrero de la liberación. Sombrero de paja sonrió. El guerrero de la liberación, admiró Sabo. Cuando el tigre se volvió a levantar, los ojos de Luffy saltaron de sus cuentas de forma cómica y movió sus piernas hasta que parecían una rueda, salió disparado y esquivó las garras. Lelo, ¿no me das?, jajajajaja. Se burló mientras le mostraba el tras como provocación. El tigre se enojó y saltó para alcanzarlo en el aire y fue cuando Luffy volteó. Su sonrisa presente mientras sus ojos rojos resplandecían fue lo que le dijo al tigre que no la contaría en esta ocasión. Gomu Gomu no. Estiró su pierna mientras la enrollaba sobre sí mismo y luego comenzó a girar como un yo-yo. Star Whip. Luffy dejó de girar lo que liberó con fuerza el látigo de estrellas que era su pierna, chocó con el cuello de la bestia y este se deformó doblándose de una manera que sí o sí mataría al animal en una situación común. Ace y Sabo no sabían bien qué estaban observando, era imposible que Luffy y este autoproclamado guerrero de la liberación sean el mismo, pero eran iguales, pero muy diferentes a su vez. El tigre cayó al suelo y Luffy le siguió, solo que en vez de retorcerse como si le faltara el aire como hacia el tigre, él rebotó en el suelo que actuaba como un trampolín para él y siguió riendo mientras rebotaba. De un salto volvió al aire, aunque no se elevó mucho y flotó hasta el tigre que se iba alejando de él con un paso lento. Ya no te haré nada, gatito. Fue lo que dijo Luffy mientras desataba su haki del conquistador. Tras recibir la ola de voluntad el felino se sentó instintivamente. Buen chico, ni siquiera tuve que ordenártelo. Ahora eres mi mascota, jajajaja, te llamaré Toramaru, jajajaja. Luffy extendió su brazo para rascarle detrás de la oreja y el tigre pareció disfrutar. El niño de goma se sentó mientras el blanco en su pelo y ropa se desprendía como si fuese alguna tinta o pintura. Uf, qué agotador. Luffy, ¿qué fue eso?, llegó Sabo preguntando. Lo dije antes, ¿no? Ese soy yo cuando soy completamente libre, mencionó como si fuera obvio. ¿De dónde salió toda esa fuerza?, preguntó Ace. Ah, estoy cansado, carne, denme carne. Se tiró al suelo mientras pedía. Fue cuando otro rugido hizo que los niños voltearan a ver, era un gran oso que varias veces vieron peleando contra el recién nombrado Toramaru. Oye Luffy, ¿tienes energía para ayudarnos con él?, preguntó Ace. Cada uno adoptó una pose de pelea, Luffy en su pose convencional para su G2 mientras le exigía un poco más a su cuerpo. Igualmente se detuvo cuando con su haki de observación sintió a alguien aproximándose. Un martillo de masa voló sobre la cabeza de los niños y golpeó al oso, lo que lo hizo volar hacia atrás. Un anciano caminó delante de los niños hacia el oso mientras el animal corría hacia ellos. Él es Naguri, un anciano de Gray Terminal, dijo Sabo. Anciano, van a matarte, ven hacia acá, le advirtió Ace. Por su parte Naguri decidió ignorar la advertencia y solo siguió caminando preocupando a Ace y Sabo.
El anciano levantó su mano y entonces el oso se detuvo en seco. «Vete de aquí, este no es tu hogar», demandó el viejo. El oso caminó en dirección contraria como si estuviese triste hasta perderse en el bosque y así Naguri caminó hacia los 3 niños, los cuales 2 de ellos lo miraban boquiabiertos. Fue similar a lo que hizo Luffy. Voltearon a ver al tigre tras ellos tras la mención de Ace. ¿Será algo que se pueda aprender?, se cuestionó Sabo. Muchacho, ese Aki de antes fue bueno, elogió Naguri mientras acariciaba su barba. Puedo decir lo mismo, respondió Luffy finalmente levantándose. Tal intercambio de palabras confundió a Ace y Sabo pues no sabían qué era el Aki. Tras un rato los 3 niños, el anciano y el gran tigre ahora estaban a los pies de una fogata mientras varios peces se cocinaban, habían atrapado muchos más y así comentó que había sido un capitán pirata. Niño, ¿qué fue esa forma blanca de antes?, preguntó el anciano llamando a la curiosidad casi olvidada de los hermanos. Como ya dije, soy yo cuando soy completamente libre, pero más técnicamente, ese es el despertar de mi Akuma no Mi, aclaró Luffy. Oh claro, recuerdo que los despertares de las Zoan siempre llevaban esta especie de agoromo sobre los hombros. Espera, ¿de verdad despertaste una Akuma no Mi a tu edad? Un segundo, ¿no eran las Zoan las Akuma no Mi que te transformaban en animales? La Gomu Gomu no Mi de Luffy es una paramecia que lo vuelve un hombre de goma, interrumpió Sabo la pregunta del anciano. Zoan, paramecia. Ace se veía claramente confundido por términos tan raros. Entre las Akuma no Mi hay 3 clases básicas, paramecia son las más variadas y comunes entre comillas, no hay un término correcto para englobar las habilidades que te dan pues en serio hay de todo, desde convertir tus extremidades en resortes hasta crear ropa. Las logia te permiten convertirte en un elemento de la naturaleza y las Zoan, estas últimas tienen tipos como las mitológicas y las prehistóricas, así como modelos. Te permiten transformarte en otros seres vivos, no necesariamente solo animales, Sabo, explicó Luffy. ¿En serio?, preguntó Sabo. Entonces, ¿qué es exactamente tu Akuma no Mi?, ahora preguntó Ace. Mi Akuma no Mi es conocida por otro nombre aparte de Gomu Gomu no Mi. Ito Ito no Mi, tipo mitológica, modelo. Nika, aclaró el muchacho de goma. ¿Nika?, preguntó Naguri. Luffy se encogió de hombros. Tampoco es que sepan mucho sobre quién era Nika, solo que lo llamaban Dios del Sol y era de goma, porque yo soy de goma. Esta explicación dejó con la quijada colgando a Sabo y Ace. ¿Eres un dios?, preguntaron. Se podría decir que soy como su encarnación, aclaró dejando a sus hermanos aún sorprendidos. Acabo de caer en esto, se supone que ahora Luffy es nuestro capitán, Sabo. Ace se palmeó la cara. Maldición, es verdad, él derrotó a Toramaru, se lamentó Sabo. Sí, entonces soy el capitán, bien, mi primer mandato como capitán será. El chico pausó así intrigado a sus hermanos y un poco al viejo. La tripulación se disuelve, sentenció. ¿Qué? Se sorprendieron Ace y Sabo. No quiero que estén por debajo de mí, pero tampoco compartiré mi puesto como capitán, además como ustedes saldrán primero al mar formarán sus propias bandas primero, lo mejor sería que todos seamos capitanes de nuestras propias bandas piratas, ¿no? Ambos chicos vieron la lógica. Pero de igual modo, si uno de nosotros se encuentra en graves problemas, los otros 2 tenemos que acudir en su ayuda, mantengan esa orden aun si no soy su capitán. BFF, ni siquiera tendrías que ordenar algo así. Fue Ace quien puzó. Sí, nunca dudaríamos en ayudarnos mutuamente. Sabo continuó. Naguri sonreiría por ver la unión de los 3 chicos. Rápidamente preguntaron por historias pirata a Naguri, el cual les contó cómo se enfrentó al rey de los piratas Gold Roger. Ace se molestó y se fue de ahí, lo que dejó a Sabo para explicar el vínculo padre e hijo entre Roger y Ace. Ace tardó un poco en relajarse y cuando volvió a juntarse con sus hermanos y el viejo descubrió que habían estado entrenando a Sabo en algo llamado Aki. Enojado exigió que también le enseñaran y así los 2 comenzaron a entrenar el Aki y a su vez ayudaron al anciano a reconstruir su barco pirata para reencontrarse con su tripulación y finalmente estuvo listo. Jamás vamos a olvidarte, viejo Naguri, gritó Luffy. El anciano ya estaba algo lejos en el mar y sus hermanos asintieron a la declaración.
Espero estar vivo para escuchar de ustedes y su progreso cuando decidan zarpar. Luffy, Ace, Sabo, puedo ver que serán grandes. Los niños permanecieron hasta que el barco desapareció completamente. Los tres malvados caminaban por Rai Terminal. Hacía un buen día hoy que pronto sería interrumpido. Luffy iba suspirando desde que sintió esa misma presencia del padre de Sabo con su haki de observación. Los otros dos no notaron nada, así que se sorprendieron cuando Luffy saltó de golpe y con su pierna hecha un látigo golpeó a 3 personas antes de que pudieran atraparlos. El padre se sorprendió y casi rompe sus propios dientes por la frustración. Sabo. Apareció el padre sorprendiendo al mencionado y a Ace. Luffy y su hermano pelinegro se colocaron frente a su hermano rubio. «¡Alto ahí!», gritó Ace. «No te acercarás a Sabo, escoria». Luffy siguió. El noble se ofendió por tal ofensa. «¿Cómo te atreves, maldito vagabundo? Puedo volver tu vida un infierno si no controlas mejor tus palas». Cerró el pico cuando Luffy le golpeó una rodilla con su barra. Tuvo la decencia de no usar Haki, si no, había altas probabilidades de que su pierna se quedase como una V para siempre. Claro, el noble gritó de dolor y se abstuvo de replicar cuando Ace le hizo ver su propia tubería de hierro. «Esto es una zona sin ley, imbécil, renunciaste a todo buen trato una vez pusiste un pie en Rai Terminal. Si te matamos aquí, no importaría, ¿sabes?». El noble no pudo evitar sudar. Había escuchado las historias sobre los tres malvados, tenían la fuerza para hacerlo. «Esperen, chicos». Sabo intervino mientras los apartaba quedando frente a su padre. «¿Qué quieres?», preguntó sin ni un ápice de tacto. «Debes volver con nosotros, Sabo», habló el hombre. La cara de Sabo se contrajo en una fina representación del disgusto. «Si solo eso ibas a decir, ni loco, mejor vuelve a la sección noble de Goa con todas tus comodidades antes de que te ataquen más bandidos». Sabo lideró al empezar a caminar dejando atrás a su padre seguido por Luffy y Ace. «Te espera un segundo». Cuando intentó darse la vuelta solo se encontró de frente con la barra de Luffy que lo mandó a dormir una buena siesta. Una vez despertó lo hizo sin pertenencias ni nada de valor. Rai Terminal no había perdido el tiempo en hacer de las suyas. Tuvo que dar gracias porque no se lo habían llevado a él. Fin del capítulo.